Terrenos de pruebas. En el momento en que aquel delincuente golpeó el suelo con su pie, Subaru sintió como si el mundo se hubiera inclinado. Por supuesto que, algo como eso, no era realmente posible. Ni siquiera un gigante debería ser capaz de alterar los cimientos de ese mundo con un simple pisotón en el suelo y, tampoco es como si el peso de la Tierra fuera a ceder tan fácilmente. Es por eso que, el hecho de que el mundo se hubiera inclinado, solo podía ser una ilusión de Subaru. Lo que de verdad había ocurrido, fue que, comenzando en el lugar en el que Garfield golpeó con su pie, una ola de tierra comenzó a expandirse en el suelo y, como si estuviera dándole la vuelta a una pieza de tatami, lanzó por los aires al carruaje dragón mientras pasaba por debajo. Subaru imposible ua. Del mismo modo que al final del balanceo en un columpio, la sensación del impulso que los elevaba por los aires se detuvo y, por un segundo, se sintió como si flotaran, mientras el carruaje dragón se deslizaba en el aire. Junto con los dragones de tierra, Patrache y Furuzu, con un peso combinado superior a 1 tonelada, fueron todos mandados a volar. Dentro del carruaje, Subaru sujetaba a Emilia, con fuerza, entre sus brazos. Y, así como así, el carruaje dragón se estampó contra el suelo. Toda la fuerza del impacto se distribuyó a través del armazón del carruaje, tanto por fuera como por dentro, crujiendo por todas partes. Pero era un carruaje dragón de alta calidad. Sus lujos no terminaban solo con su apariencia glamorosa, pues su calidad podía verse tanto en su comodidad como en su durabilidad, lo cual había quedado completamente demostrado justo ahora, ya que había evitado completamente hacerse 1000 pedazos. Pero, aún así, habiendo caído de lado sobre el suelo, era imposible escapar en forma inmediata. En otras palabras, ya que no podían escapar, la única opción que quedaba, era quedarse y pelear. Subaru maldición, ¿qué fue? Sacudiendo su cabeza, que aún se encontraba metida en la ventanilla del conductor, Subaru llevó una de sus manos a su adolorida frente. Se había golpeado la cabeza durante la caída, pero afortunadamente, aparte del dolor, no había ninguna herida o sangrado. Inmediatamente miró hacia abajo y, ahí, entre sus brazos, se encontraba Emilia, completamente a salvo. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo, pero sus emociones fueron prontamente reemplazadas por la ansiedad de recordar que el culpable de todo aquello todavía se encontraba ahí afuera. Rápidamente levantando su cabeza, la temida visión con la que se encontró Subaru fue Subaru Patrache. Con un fuerte chillido y sus garras al descubierto, la enorme dragona de tierra, color negro azabache, saltó frente a la delgada figura. Aprovechando que la conexión que la unía con el carruaje se había soltado, con un giro de su cuerpo, Patrache quedó liberada y, con rápidos movimientos se acercó para contraatacar al enemigo que tenían enfrente. Con puntiagudos colmillos tan afilados como un cuchillo, su mandíbula era capaz de rebanar la carne humana y triturar los huesos sin ni siquiera tener que utilizar toda su fuerza. Tan rápida como el viento, apuntó al cuello de Garfield, con toda la intención de despedazarlo, sin preocuparse de escuchar nada de lo que tenía por decir. Garfield, muy bien. Buen dragón de tierra. Eres una buena chica, ¿verdad? Y como dicen en otros lados, el sonido de huesos rotos es señal de amor. Alojado en el interior de su mandíbula cerrada, se encontraba el antebrazo de un brazo extendido que debería haber sido completamente cercenado. Garfield había extendido su brazo derecho ante la mordida de Patrache. Y, la dragona de tierra, yendo directamente a su objetivo, mordió con fuerza por encima de su muñeca, arrancado limpiamente su antebrazo y luego lanzándose sobre su torso, o por lo menos eso es lo que debería haber pasado. Pero, en cambio, Patrache quedó paralizada. No solo su cuerpo, sino también su mandíbula, que mordía el brazo metido en su interior, dejaron de moverse completamente. ¿Se tratará de alguna habilidad extraña? ¿O es que acaso utilizó algún tipo de magia? Estas preguntas aparecieron en la cabeza de Subaru, pero pronto, las acciones de Garfield disiparon sus dudas. Expandiendo la musculatura de su brazo mordido, logró vencer fácilmente la fuerza de la mandíbula de Patrache, provocando que la abriera cada vez más y más. Garfield fantástico. A pesar de atacar con todo, todavía te quedan fuerzas. Has aprobado. La dragona de tierra, color negro azabache, descendió su cuerpo, aún apretando con su boca el brazo de ese tipo, mientras giraba su cintura. La fuerza de su mandíbula se contrajo con fuerza sobre la muñeca derecha de aquel hombre y, con todo su poder, lanzó un golpe hacia arriba con su cola para mandarle volando. Subaru había recibido una vez uno de esos golpes, pero con solo ver sus movimientos de ahora, era obvio que en aquella ocasión la dragona se había contenido bastante. Literalmente poniendo todo su cuerpo detrás de ese golpe, ella dirigió toda su hostilidad en alcanzar el cuerpo de esa persona completamente descubierto.
Pero, aún así, fue detenido sin ningún esfuerzo por la mano izquierda de Garfield. Al momento del impacto, se pudo escuchar el potente sonido del golpe en seco, pero al final, una vez disipada la fuerza de choque, todo lo que quedó fue una mano que sostenía firmemente el extremo de una cola. Garfield sonrió, dejando ver sus colmillos de bestia. Garfield, no te lastimaré. Ahora anda a echar la ruca. Moviendo ampliamente su brazo mordido, como si se tratara de algún tipo de broma, formó una trayectoria circular llevando consigo el masivo cuerpo de Patrache que se deslizaba en el aire. Entonces, repentinamente, girando lateralmente como si no pesara absolutamente nada, los ojos de Patrache se llenaban de confusión al mismo tiempo que era gentilmente dejada en el suelo. Su enorme cuerpo ni siquiera rebotó al caer y entonces, silencio. Patrache había sido derrotada. Ante aquella escena, la garganta seca de Subaru dejó salir un gemido de incredulidad. Subaru le lanzó a Patrache. Garfield, eres muy leal. El chancacazo no fue tan fuerte, así que probablemente solo quedaste inconsciente. Así que mejor apurase antes que se despierte. Sin prestar atención al aturdido Subaru, Garfield levantó su mirada, dirigiéndose hacia el asiento del conductor. Tendido en el asiento inclinado del cochero, se encontraba Otto en una posición como si se hubiera roto algo. Al ver cómo el agresor se acercaba a él, intentó ponerse de pie. Otto, pero, no me subestimes. Soy un mercader ambulante, ¿sabes? Estoy completamente preparado para lidiar con asaltantes en mi trabajo. Así que, ven acá, pero si no quieres caer víctima de la técnica Ryu repulsora de rufianes de la familia Sun, te recomiendo que te rindas ahora o a. Garfield cierra el pico a Mermelao. ¿Qué crees que va a hacer con habilidades tan fofas? ¿Derrótame? Vete a dormir mejor. Justo después de haber tomado una postura de pelea, llena de espíritu, Otto instantáneamente se desplomó cuando Garfield, acercándose repentinamente a él, le dio un golpecito con un dedo en la frente. Aunque de golpecito no tenía nada. Más bien se trató de un ataque a quemarropa con su dedo del medio que resonó con una tremenda fuerza, lanzando al delgado cuerpo de Otto, fuera de la plataforma del conductor. Sujetando su frente con una expresión de agonía, perdió la consciencia sin decir palabra. Independientemente de si estaba vivo o muerto, había dejado de ser un obstáculo. Garfield, por lo visto, parece que eres el último. Resoplando por la nariz, el maleante se giró murmurando aquello, con una afilada mirada que podría cortar a un hombre por la mitad. De pie sobre la plataforma del cochero, la distancia entre él y Subaru era de tan solo unos 4 pasos. Pero considerando la manera en que acortó la distancia al enfrentarse contra Otto, esos 4 pasos bien podrían ni siquiera existir. Jadeando por aire, Subaru se devanaba los sesos intentando encontrar una forma de salir de aquella situación. La única persona que podría haber dado algo de pelea contra ese tipo, era Emilia, pero todavía se encontraba inconsciente después de su inexplicable colapso. Sin embargo, no importaba lo que ocurriera, debía protegerla. Subaru, yo. Garfield no me interesa. Con el sonido de una suave pisada en el suelo, en un pestañeo, la pequeña figura de Garfield apareció enfrente de Subaru. Al final de su brazo levantado, tenía los 5 dedos completamente abiertos. Era fácil imaginar un futuro en el que aquellas garras bajarían con fuerza destrozando su aturdido cuerpo. Y, frente a ese futuro en el que sus miembros serían completamente cercenados, lo único en lo que podía pensar Subaru era en prevenir que cualquier daño alcanzara a Emilia que se encontraba entre sus brazos, protegiéndola con su vida. Algunos segundos pasaron, o quizás fue un poco más. Sus ojos firmemente cerrados, mientras escudaba a Emilia con su propio cuerpo. El tiempo que había pasado, mientras esperaba recibir el ataque, se había alargado tanto que le dejó confundido. Entonces, indecisamente abrió sus ojos, encontrándose con aquellos 5 dedos extendidos completamente inmóviles a centímetros de su cara. Detrás de ellos, pudo ver una perpleja expresión en la mirada del maleante. Manteniendo la vista en Subaru, que lo único que podía hacer era mantener la respiración, torció su cuello de un lado a otro haciendo fuertes ruidos de crujido en el proceso. Garfield, en vez de atacar de vuelta, ¿te preocupaste más de escudar a esa mujer, Rafak? Si tú te mueres, ella igualmente moriría después. ¿No crees que fue una terrible decisión? Siendo golpeado por un sólido argumento que no le hizo ninguna gracia escuchar, Subaru, pensando en cualquier clase de razón, no pudo encontrar ninguna respuesta. Enfadado por el silencio frente a su pregunta, Garfield comenzó a balancear su mano llena de garras filosas. Garfield, bueno, con lo lento que eres, ya sea que ataques o no, probablemente no lograrías nada. Al final, todos ustedes son unos inútiles. Subaru, tú eres. Garfield.
Remarcando la ineptitud de todos ellos, Garfield expresó aquella cruel evaluación. Y, mientras Subaru intentaba utilizar su paralizada garganta para hacer una pregunta, la mirada perversa de Garfield se llenó de disgusto, acercándose aún más a su cara. Garfield, estás murmurando. Si vas a hablar, habla bien. Subaru, eres Garfield, ¿verdad? ¿Eres un conocido de Roswell y Frederica? Garfield. ¿Frederica? Respondiendo por primera vez a las palabras de Subaru, la expresión de Garfield perdió toda su agresividad. Luciendo asombrado, como una bestia carnívora que inesperadamente pierde el rastro de sangre que estaba siguiendo. Por un instante, incluso pareció lindo y dócil, pero, inmediatamente recuperó la compostura y, con una expresión amarga, Garfield, ¿por qué conoces ese nombre? No, espera. Esa mujer que sostienes, ¿es la de cabello plateado, es la semibruja? Subaru es una semi-elfa. No te atrevas a usar ese nombre enfrente de ella. Garfield. Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al final sí que tenías algo de espíritu. Mirando a Emilia en sus brazos, Subaru repentinamente explotó ante la pronunciación de aquel nombre tan despectivo. El miedo que tenía hasta ahora había desaparecido, siendo reemplazado por una cara llena de ira y, Garfield, escuchando esto, chasqueó sus colmillos con fuerza, lleno de felicidad. Garfield, oye, ¿no será esa mujer la rumoreada Emilia Sama? Ahora, que una semibruja se aparezca por aquí, supongo que al final sí que debe tener algo que ver con Roswell. Subaru, hijo de P. Ignorando la advertencia de Subaru, Garfield nuevamente utilizó las palabras semibruja, poniendo especial énfasis en ellas. Escuchando aquello, Subaru se levantó, pero fue inmediatamente detenido por la mano de Garfield. Garfield. El idiota que muerde hierro fundido solo saldrá herido, ¿verdad? No tienes oportunidad contra mí. Mira la diferencia de fuerzas. No quiero que termines herido, ¿vale? Haciendo un puño con una de sus manos se tronó los nudillos a modo de advertencia. Sus fuerzas respectivas eran obvias, por lo que, al no saber sus verdaderas intenciones, lo mejor era no empeorar las cosas resistiéndose. Reprimir su rabia y esperar por la oportunidad adecuada para vengarse, sería la manera más sabia de proceder. A pesar de eso, Subaru. Come mierda. Garfield. Subaru, no quiero salir lastimado. Y seguramente podrías vencerme fácilmente. Pero, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras dices cosas que harían a esta chica sufrir. Gentilmente dejó a Emilia en el puesto de equipaje y, después de acariciar el cabello sobre su frente, Subaru se levantó mirando a Garfield a una distancia tan corta que sus frentes parecían que iban a chocar en cualquier momento. Subaru, retira ese nombre de mierda que dijiste y nunca lo uses de nuevo. Garfield, ¿quieres que haga lo que dices? Pero si ni siquiera tienes lo que hace falta, ¿sabes? Tu rostro, tu estómago, tus piernas, ¿quieres que todo eso quede destruido? Subaru, ven e inténtalo. Pero no esperes que me quede sin hacer nada. Si me golpeas en el rostro, te morderé; si vas por mi estómago, te agarraré; y si me atacas las piernas, te escupiré, además de devolvértelo todo diente por diente. Respondiendo intimidación con intimidación, Subaru se dejó llevar por la ardiente pasión en su corazón. Enfrente de él, la hostil aura que emanaba suavemente desde Garfield, le enviaban escalofríos que recorrían todo su cuerpo. Era bastante seguro que Subaru podía ser mandado a volar en cualquier momento por Garfield con tan solo un golpecito de uno de sus dedos si quería. Juzgando por lo que había podido ver hasta ahora, era algo más que obvio. De entre las personas más fuertes que Subaru había conocido hasta ahora en este mundo paralelo, Garfield fácilmente podría ocupar un lugar entre ellos. Quizás no tendrá el nivel de Reynard, en la cima de los más poderosos, pero seguramente podría derrotar a Wilhelm o a Julius. Debido a esto, las posibilidades de que Subaru pudiera hacer, aunque fuera lo más mínimo contra él, probablemente se acercaban bastante a cero. Pero, aún así, Subaru y Garfield se miraban directamente a los ojos. Aún sabiendo que perdería, se rehusaba a retroceder. Después de todo, la razón por la cual no podía retroceder, se encontraba justo detrás de él. Garfield. Ya. Subaru. Ah. Un inesperado sonido que resonó por todo el lugar. Entre medio del punto muerto en el que se encontraban, Garfield comenzó a reír sonoramente, cortando completamente la tensión que podía palparse en ese momento. Subaru dejó salir un confuso quejido, a lo que Garfield respondió: Garfield, ya. Eres bastante bueno con las palabras, ¿eh? Por la pura y santa que no me la esperaba. Subaru, que ouch. Ey, espera, ouch. Deten, ouch, que eso duele. Rompiendo en carcajadas tan fuertes que sacudían todo su cuerpo, Garfield aprovechó para darle unas sinceras palmaditas a Subaru en sus hombros.
Pero a pesar de que aquel gesto no tenía ningún atisbo de hostilidad o mala intención más que la de una actitud amigable, aún así, el HP de Subaru disminuía en grandes cantidades con cada una de esas palmaditas. Garfield buena. Has aprobado. Has pasado de frentón. La semibruda semielfa, aunque no me agradan mucho, tuviste el valor de protegerla. Respeto eso. Subaru me parece bien, pero te digo que eso duele. ¿Cuándo vas a dejar de darme palmaditas? Estás tratando de matarme. Sin perder su entusiasmo, Garfield bajó su brazo y Subaru aprovechó para alejarse un poco. Al ver esto, el delincuente ladeó la cabeza y cruzó sus poderosos brazos. Garfield, pero qué frío, todo lo que pasó ya es agua pasada, así que anda y olvídalo, ¿vale? Un hombre que se preocupa por pequeñeces, tiene una cosa igual de pequeña. Subaru, esta es la primera vez que te escucho hablar con un idioma entendible, pero el tamaño de mi cosa no es asunto tuyo. ¿Cómo sea? Garfield, con una actitud algo agitada, le hizo un gesto con su dedo. Pero viendo cómo levantaba la barbilla luciendo presumido, Subaru le lanzó aquellas palabras bastante rudamente. Subaru, te llamas Garfield, ¿verdad? Y eres un conocido de Roswell. A pesar de todo lo que ocurrió al encontrarnos repentinamente, no hay más hostilidad entre nosotros, ¿cierto? Garfield, ¿podrías dejar de dar la lata? Es molesto. No tengas miedo que no muerdo. Subaru, ¿quién creería algo como eso después de tu comportamiento tan salvaje de hace solo unos momentos? Tapándose los oídos con sus dedos, Garfield respondió a las objeciones de Subaru con un supongo que tienes razón, como si le hubiese entendido. A pesar de que muchas veces es difícil saber lo que está diciendo, es un alivio saber que también es capaz de hablar normalmente. Y luego de haber dejado atrás aquella terrible experiencia, Subaru recordó, Subaru sí, este no es momento para eso. Emilia colapsó sin razón alguna, así que no sé qué hago aquí hablando tranquilamente. Garfield colapsó. ¿Te refieres a la semielfa? Hoy, por supuesto que colapsó. ¿Dónde crees que estás? ¿Por qué te alteras tanto? Acercándose rápidamente a Emilia, la encontró todavía durmiendo con una respiración irregular como si estuviera sufriendo. Mientras Subaru se preocupaba por la situación en la que se encontraba, Garfield no parecía darle mucha importancia y solo se encogió de hombros. Al ver que parecía saber algo al respecto, Subaru preguntó, ¿a qué te refieres? Ante lo cual Garfield frunció enormemente el ceño como si no pudiera creer lo que escuchaba. Garfield, Roswell y Frederica ya te dijeron qué lugar era este, ¿verdad? Así que ya deberías. No me digas que, ¿no lo sabes? Frente a sus palabras, Subaru giró la cabeza de un lado a otro, ante lo cual Garfield chasqueó la lengua completamente frustrado, mientras escupía. Ese bastardo pervertido. Era fácil saber a quién iba dirigido ese insulto. Garfield, Frederica tampoco dijo nada. Pero qué desastre. Antes de darte cuenta, su personalidad se parece cada vez más a la de su dueño. Irremediable. Sacudiendo su cabeza, Garfield resopló irritado. Entonces, al darse cuenta de la mirada inquisidora de Subaru, levantó su mano diciendo, sí, lo entiendo. Y, Garfield parece bastante malo, pero su vida no está en peligro. Pero si no quiere seguir viendo dolor en su rostro, será mejor que partamos enseguida. Te guiaré a la aldea. Subaru, si salimos de aquí, ¿se despertará? Garfield, eso es lo que dije, ¿vale? Así que levanta el trasero y vamos. Hoy, ¿cuánto más piensas dormir? Arriba. A pesar de no haber explicado gran cosa, Garfield no parecía tener muchas ganas de seguir hablando. Girándose, sin siquiera intentar ocultar su expresión matonesca, se alejó un poco para darle una patada a Otto. Al recibir el golpe, el todavía desmayado Otto dejó salir un ¡auch! Garfield, eres el conductor, ¿verdad, mamonazo? Le daré la vuelta al carruaje y tú nos llevarás a la aldea. Si demoras mucho, te mandaré a volar de una patada en el culo, ¿entiendes? Otto, ¿pero qué pasa con esta situación? Al final todos terminan siempre desquitándose conmigo. Enfadado frente al trato que estaba recibiendo, Otto reventó, vociferando sus objeciones ante Garfield. Considerando la paliza que había recibido hace solo unos momentos, alguien podría pensar que estaba siendo tremendamente valiente y, Garfield, parecía tener exactamente aquella idea, por lo que se giró y preguntó a Subaru, Garfield, hoy, ¿este tipo, siempre es un bastardo con tanta energía? Otto, ¿por qué le preguntas a él? No tiene ni idea de cómo valorar a las personas, así que es imposible que obtengas una respuesta apropiada. ¿Acaso no puedes hacerte tu propia idea sobre mi persona? Y discúlpate. Por favor, discúlpate. Garfield, ¿the fuck? Este hijo de perra de pronto está lleno de energía, buscas pelea. Te voy a dar una buena ahora mismo, así que ven pa' acá.
Subaru, podrían terminar ustedes dos. Emilia todavía está sufriendo. Apúrate y ve a tomar las riendas. Y tú, levanta luego el carruaje. Mientras los tres discutían haciendo un alboroto enfrente del asiento del conductor recostada en la cama del equipaje, Emilia, que había estado inconsciente hasta ahora, todavía no despertaba. Sin embargo, un ceño levemente fruncido apareció en su bello rostro, irritado por el ruido. Emilia. Cállense. Murmuró con una pequeña voz, hablando entre sueños. Garfiel, todavía no me he presentado. Me llamo Garfiela, con que solo me digan Garfiel está bien. Soy el hombre más fuerte que existe. Si necesitan algo, solo pregunten. Subaru, yo soy Natsuki Subaru. ¿Qué fue eso? ¿Dijiste que eres el más fuerte? ¿Estás sobrio? Mientras el carruaje dragón avanzaba, sentados frente a frente en su interior, Subaru y Garfiel se presentaron. Viendo cómo Subaru levantaba sus manos con una expresión sorprendida, Garfiel también cambió su expresión a una de sorpresa. Garfiel, eso fue lo que dije. ¿Qué acaso no me oíste? ¿Qué hay de raro en ello? Subaru. No. Es solo que nunca esperé encontrarme con alguien que directamente se autoproclamara el hombre más fuerte que existe. ¿No crees que es un poquito mucho? Garfiel, ¿no te crees que soy el más fuerte? Subaru, bueno, definitivamente eres muy fuerte, lo admito. Pero si hablamos de fuerza, como decirlo da lo mismo lo que digas, hay un tipo que siempre se me viene a la cabeza. La silueta de un caballero pelirrojo apareció en sus pensamientos comparado con Garfiel, que se encontraba frente a él. La mente de Subaru comenzó a analizarlo por lo que había podido ver en el enfrentamiento de hace un rato. Tan solo con sus manos desnudas, Garfiel era un formidable luchador que, si quisiera, podría mandar a volar una casa entera de una patada. De hecho, le dio la vuelta al carruaje en el que iban con solo dar una pisoteada al suelo. ¿Pero será eso suficiente para poder competir contra el santo de la espada? Aun con todo eso, la ventaja que Reinhardt tenía en su mente no parecía querer disminuir y, ni el mismo Subaru sabía por qué tenía en tal alta estima a ese caballero. Garfiela, lo que tú digas. Corregiré tu equivocado punto de vista tarde o temprano y, te probaré con mis propias manos que soy el más fuerte de todos. Por ahora, digamos que el hierro no es del marrano sino del que chanta el desecho, así que piensa un poco en eso. Subaru, realmente no entendí para nada lo último en lo que quieres que piense. Subaru ladeó la cabeza ante aquella última frase, pero Garfiel no parecía tener ninguna intención de explicarse. En cambio, cruzó sus brazos por detrás de la cabeza y relajó su peso en el respaldo de su asiento. Como sea, habiendo llegado a su final la conversación, Subaru miró afuera por la ventana mientras acariciaba con sus dedos el plateado cabello de Emilia que dormía en su regazo. A pesar de que aún no despertaba, la expresión de Emilia se había vuelto más calmada que antes. Tal y como había dicho Garfiel, alejarse del lugar en el que estaban parecía tener un efecto positivo. Por esa razón, lo siguiente en la mente de Subaru era, Subaru, al final nunca me respondiste antes, pero, eres un conocido de Roswell, ¿verdad? Garfiel, debes haber oído hablar sobre mi reputación, ¿no es así? Así que lo diré una vez más, solo por si acaso, de todas las personas asociadas con Roswell, yo soy de lejos el más fuerte. Subaru, realmente no era eso lo que estaba preguntando, sin embargo recuerdo haber oído que eras una persona bastante influyente. A no ser, claro, que la única razón por la que fuera considerado como alguien influyente, sea debido a su fuerza bruta. A pesar de lo que Subaru podría haber esperado, Garfiel no era alguien que pudiera ser visto como ayuda en el sentido político, pero quizás, en un sentido más amplio basado en puro músculo, sí que podría ser de bastante utilidad. Con el santuario cada vez más cerca, tener que viajar junto a alguien tan peligroso, con quien a la vez se puede mantener una conversación de lo más grata, era algo que solo le causaba más que suficientes dolores de cabeza. Subaru, cada vez hay más cosas que debo preguntarle a Roswell en el santuario. ¿Sabes? Se supone que vine aquí a resolver mis dudas, pero pareciera que, mientras más avanzamos, las dudas se siguen apilando una tras otra. ¿Qué hay con eso? Agarrándose la cabeza mientras pensaba en que el camino adelante se hacía cada vez más difícil, la expresión de Subaru se ensombreció. Escuchándole, Garfiel hizo chasquear su lengua, dejando ver levemente sus afilados caninos. Garfiel, santuario, Sintiendo que había algún significado en aquel murmuro, Subaru levantó la cabeza y Garfiel movió suavemente la mano de un lado a otro, para luego ponerse de pie y mirar en dirección hacia adelante, en dirección hacia donde se encontraba el santuario. Garfiel, es debido a que te has tragado todas las palabras de Roswell, sin siquiera pensar en ellas, que sigues llamando a ese lugar por ese nombre. Dejando de lado las cosas que desconoces, todo lo que ese tipo siempre dice está lleno de mierda.
Lo sabes, ¿verdad? Subaru, aunque estoy de acuerdo contigo, ¿está bien que digas esas cosas a sus espaldas? ¿Es que acaso te ha hecho alguna cosa que te ha molestado algo? Garfield había puesto una cara de disgusto al oír la palabra santuario, por lo que Subaru pensó que había dicho algo inapropiado. Sin embargo, la reacción que mostró fue mayor de lo que él había esperado. Con las cosas así, Garfield torció sus labios en una sonrisa irónica que no pegaba para nada con su rostro y, Garfield, bueno. Parece que es tiempo de que Princesa Sama se despierte. Después de todo, ya estamos bastante lejos de la barrera. ¿Subaru qué barre? Ah. ¿Emilia Tan? Antes de poder terminar su pregunta, Subaru vio a Emilia girarse en su regazo, razón por la cual la llamó por su nombre. Ella abrió con dificultad sus ojos y miró media aturdida el interior del carruaje. Como era de esperarse, aún no estaba completamente despierta. Entonces miró a Subaru con sus ojos de color púrpura y, Emilia, buenos días, Subaru. Subaru, Emilia Tan recién despierta es extremadamente linda, pero este no es momento para eso. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? Emilia, No, para nada. Estoy perfectamente bien. A mitad de su respuesta, Emilia terminó de despertarse completamente, levantándose tan rápido que Subaru tuvo que esquivar su cabeza echándose para atrás. Después de estar a centímetros de darse un cabezazo con ella, Subaru miró a Emilia, quien parecía no haberse dado cuenta de lo cerca que eso estuvo. Emilia, ¿estás bien, Subaru? Dije que te protegería, pero terminé desmayándome. Subaru, de alguna manera me las arreglé, así que no necesitas preocuparte por eso. Llegamos a un acuerdo mediante el diálogo. Las personas forman lazos entre ellos a través de las conversaciones y, nosotros, dimos el primer paso en esa dirección. A pesar de que, al principio, hubo algunos problemas de comunicación. Como Emilia parecía cada vez más preocupada por lo ocurrido, Subaru tocó su hombro para intentar calmarla, observándola mientras le hablaba. Por como se ve, debería ser capaz de ponerse de pie y caminar. Los movimientos de sus ojos, el color de su piel, sus palabras y su voz, todo estaba impecable. Además de estar súper linda, como siempre. Garfield, ¿lo ves? Tal y como dije. Después de ver que Subaru se había calmado, Garfield comenzó a reír. Pero al oírle, Emilia se levantó de un salto en sorpresa, protegiendo a Subaru detrás de ella, dándose recién cuenta de la presencia de aquel extraño en el carruaje. Emilia, ¿quién eres tú? Te lo advierto, no dejaré que le pongas ningún dedo encima a Subaru. Subaru, Emilia Tan, está bien. ¿Y podrías por favor dejar de actuar como si yo fuera una doncella en apuros? Mi hombría no puede soportarlo. Sacando a Emilia de su modo de combate, Subaru procedió a presentar a Garfield. Subaru, ese es Garfield. Después de que Emilia Tan se desmayara, él nos pidió que le diéramos un aventón. No es como si fuera alguien bienvenido o algo por el estilo, pero nos acompañará hasta llegar al santuario. Emilia, él es Garfield. La persona que Frederica había mencionado. Garfield, bueno, estoy un poco curioso por saber lo que ella dijo de mí, pero dejemos eso para más tarde. Mira, ya vamos llegando a la aldea. Escuchando a Emilia preguntar lo mismo que Subaru, Garfield les hizo un gesto con la barbilla para que observaran afuera, sin darles tiempo de organizar la situación. Los árboles comenzaron a abrirse y la forma de una aldea comenzó a aparecer a lo lejos. Garfield, sea bienvenida, Emilia Sama y compañía. Se dirigió a ella de forma apropiada, sin embargo, el tono utilizado no contenía ningún atisbo de respeto o aprobación. En cambio, sus palabras parecían teñidas de desdén y una pizca de oscuridad. Sin darse cuenta, la mirada de Subaru se volvió severa y el rostro de Emilia se llenó de confusión. Recibiendo ambas miradas, Garfield abrió sus brazos y, sin cambiar su actitud, Garfield al lugar al que Roswell llama santuario o como sea donde los estúpidos son reunidos para pasar sus días hasta el final de sus vidas, en este callejón sin salida que son los terrenos de pruebas. Subaru, terrenos de pruebas. Emilia, estúpidos. Mientras Subaru y Emilia centraban su atención en diferentes partes de ese discurso, Garfield se cubrió con su mano la boca, en la que se había formado una sonrisa, que dejaba a la vista sus caninos, como intentando ocultar un sentimiento terriblemente complicado. Garfield, sin embargo, nosotros, los residentes, lo llamamos la tumba de la bruja de la codicia. Gracioso, ¿no creen? Los ecos de su risa resonaban en el interior del carruaje como si se estuviera burlando de sí mismo. Suave y débilmente, como si fuera una maldición y una bendición, resonaban por todo el interior. Al escucharle, Subaru solo podía preocuparse silenciosamente por la chica a su lado.
Si alguna bruja se cruzara en su camino, sería él mismo quien le prendiera fuego con resolución y firmeza, se repitió aquello en su mente. El santuario se acerca. Para Natsuki Subaru y para Emilia, era un lugar que alteraría sus destinos para siempre. Gracias a Traducciones y Seca.